tan grande como tu legado. Kiva, inversión inmobiliaria integral. Presenta. Yamil, muy buenos días. Siéntete con toda libertad el programa. Hoy no está Alejandro, o sea que todos tranquilos. Esperemos que la pases tan bien como la estamos pasando nosotros. Sí. Buenos días, Diego. Buenos días, Augusto. Con razón los veo tan contentos. Sí, no. Y el programa fluye así, con mucha paz. Mucha paz. Sí, exactamente. Lo dijiste muy bien. Fluye en paz. Bueno, muy bien. Vamos a entrar a la parte capitalista. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues la idea es seguir un poquito con todo este tema de los tipos de inversiones y recordando un poco la entrevista pasada, hablábamos que lo primero es que las personas tienen que saber en dónde están paradas, ¿no? Y dábamos tres opciones o tres posibilidades. Uno es el ejecutivo, en donde todos sabemos que es un empleo y es finito y hay una pensión limitada además. Entonces, él principalmente se tiene que preocupar por empezar a invertir para poder mantener ese mismo estilo de vida que está llevando actualmente. Y luego viene el autoempleo, que también es finito, también depende de la persona el ingreso, hablábamos de doctores, y bueno, las pensiones también ahí son limitadas, entonces tienen que pensar en algún tipo de inversión durante la vida productiva para poder llegar a su vejez, ¿no? Y por último es el empresario, que a veces no es finito, porque depende si los hijos toman el negocio o el negocio se vuelve institucional y puede seguir a través de ejecutivos y ya no dependa del dueño que creó, que empezó el negocio, del empresario, y esto pues le pueda seguir dando ingresos a pesar de que ya no trabaje. Pero bueno, esto la verdad es que son pocas las empresas que llegan a estos niveles, ¿no? La estadística de empresas que cierran porque no las continúan las familiares, pues es enorme, ¿no? Menos del 5% llegan a una tercera generación hablando de empresas, ¿no? Entonces creo que también es muy importante para estos empresarios que vayan viendo en qué pueden invertir para generar estos ingresos pasivos. Entonces hoy nos vamos a dedicar más a cuáles son las alternativas que tienen de inversión. Y son tres, y son realmente simples, nada más cada una tiene sus diferentes aristas que en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y la primera son los negocios. ¿Cuáles son los negocios? Y yo soy un empresario, soy un ejecutivo, soy un autoempleado y me invitan a entrarle a un negocio. Puede ser un restaurante, puede ser una comercializadora, inclusive puede ser el agro. Entonces, aquí lo primero que tengo que entender es que hay mucho más riesgo, aunque también puede haber mucho más rendimiento, más ganancias, ¿no? Porque obviamente a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, yo aquí les recomiendo que no inviertan más del 20% de estos remanentes o estas utilidades que quedan del negocio, de lo que se dediquen. ¿Y qué son los remanentes? Para que seamos muy claros, es lo que sobra después de haber hecho tu presupuesto de gasto familiar. Ya sacaste colegiatura, renta, comida, viajes, temas médicos, separaste todo eso y esto que sobra, ya sea en el año o en unos años de ahorro, yo te recomiendo que no inviertas más del 20% en negocios de riesgo porque el dinero se puede perder, ¿no? Y digo, les platico en lo personal, me invitaron a un negocio de higos, agro, y pues perdimos el 100% del capital porque no funcionaron las higueras, tuvimos que tirarlas, bueno, regresar a la tierra y no funcionó. Entonces, en ese nivel de riesgo te metes cuando entras a un negocio. Y algo también que quiero explicar a detalle es cómo funciona el flujo de efectivo de un negocio. Porque la mayoría de la gente dice, oye, me invitaron a un negocio y el restaurante ahí va, entonces estoy ganando dinero, me están haciendo mi reparto mes a mes de mis dividendos de lo que deja el restaurante. No has recuperado tu dinero, no estás ganando dinero todavía. ¿Cómo se tiene que ver un negocio? Si tú inviertes 5 millones de pesos en un negocio, como debes de verlo es que estás en menos 5 millones de pesos. Es decir, ya no tienes esos 5 millones de pesos. Y si a ti te están repartiendo 1 millón de pesos al año, vamos pensando ahí unos 80,000 pesos mensuales te toca de dividendos del negocio, que son muy buenos, invertiste 5 millones, y cada año recuperas 1 millón de pesos, bueno, apenas en el año 5 estás even, apenas recuperaste tu dinero, es decir, no has ganado todavía, apenas recuperaste tu dinero. Y no el valor actualizado. Justo eso iba. Y además quítale un 6% anual de inflación, que en 5 años es un 30%. Entonces, en el año 5 apenas recuperaste 3 años y medio a valor actual del dinero. Y de ahí poder empezar a ganar. ¿Y qué pasa? Muchos negocios en 5 años puede cambiar el mercado y puede cambiar que ya no sean tan exitosos o cerrar. O puede ser sumamente exitoso y qué maravilla, vas a empezar a generar dividendos constantes de ese negocio y después del año 6 o 7 ya vas a estar even
y ahora sí puedes decir que estás ganando dinero. Entonces, lo primero que tienes que entender es que si vas a meter dinero en negocio, vas a estar en menos algo, ¿no? Entonces, no más del 20% de tus remanentes lo inviertas en negocios. Es interesante porque te pueden dar buenos flujos de efectivo, ¿no? Buenas ganancias, pero no arriesgues más de ese capital para que no te vaya a pasar como a mí en el tema de los higos, que ese dinero se volvió polvo. Nos hubieras preguntado antes de meterte los higos, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ustedes también le entraron. Te hubiéramos dicho, llégale, sí, no, es buenísimo negocio. No, somos los campeones para esas cosas. Nosotros somos buenísimos consultores, sí. Ya, sí, no, pues bueno, a la otra les voy a preguntar qué tenemos que hacer y dónde invertir. Bárrete, me gustó, ¿cómo era? Exacto, sí. Pero bueno, ahora la segunda inversión es la bursátil. Aquí, ¿qué pasa en el tema bursátil? Hay mucho desconocimiento del mercado, ¿no? Realmente para ser un buen inversionista en temas bursátiles hay que estudiar, hay que meterse, hay que entender, ¿no? Porque aquí el riesgo puede ser medido, ¿no? Aquí puedes entrar en instrumentos de alto riesgo, pero que también pueden tener altas ganancias, pero también puedes entrar en instrumentos de prácticamente cero riesgo, como serían los CETES, en donde tu dinero pues está prácticamente garantizado, pero obviamente los rendimientos son muy bajos, ¿no? Entonces aquí yo les recomiendo que no muevan o no inviertan más del 30% de estos remanentes que tienen. ¿Y por qué es interesante y por qué subo un poquito aquí el porcentaje? Porque lo interesante de toda la inversión bursátil es que tienes liquidez. Y esto es muy importante porque nunca sabemos qué puede pasar, algún acontecimiento en la familia, un familiar, la abuelita, inclusive una enfermedad, lo que sea, y necesitas tener esta liquidez. Bueno, la inversión bursátil te permite prácticamente ir y hacer un retiro y tener esa liquidez a la mano para poder solventar el tema, ¿no? Y es importante hacer una prueba de tu resistencia al riesgo, tu tolerancia al riesgo, que hay. O sea, hay tests que te aplican, ¿no? O se aplican para ver cuál es tu tolerancia al riesgo, ¿no? Habemos mucho más culés, como para decirlo en francés puro. Claro. No, y también es la falta de conocimiento. Digo, creo que yo lo mezclaría, ¿no? A veces el miedo es incertidumbre de no sabes qué va a pasar y al no conocer, no saber. Pues yo, por ejemplo, en tema de inversión de criptomonedas, pues nunca le he entrado porque no entiendo a dónde se va mi dinero. Y al no entender me genera miedo, me genera este desconocimiento, entonces prefiero no meter mi dinero ahí, ¿no? Pero bueno, este desconocimiento, falta de información en este tipo de inversiones, ¿a dónde lleva a la mayoría de los inversionistas? Pues a estas inversiones más seguras y fáciles de entender, como son los CETES. ¿Qué es importante que sepamos cuando estamos invirtiendo en CETES, donde vamos a tener un rendimiento del 8.25, menos retenciones y menos impuestos? Pues bueno, lo que tenemos que entender es cuánto realmente está generando nuestro dinero, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pues voy a meter 5 millones, 10 millones en CETES y lo que me dé de rendimientos al 8% anual, pues eso lo voy a usar como gasto o lo voy a usar como flujo efectivo para gastar, pues ahí estás cometiendo un grave error porque entonces tu dinero prácticamente está perdiendo un 6% anual. ¿Qué quiero decir? Tú metes 10 millones de pesos y este 8 que te dan te lo gastas, pues ¿qué crees? En 10 años tú vas a seguir teniendo 10 millones de pesos, pero ya no te va a alcanzar para las mismas cosas en 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. Es decir, tu dinero perdió valor en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo interesante en este tipo de inversiones? Que mantengas esta ganancia, la sigas invirtiendo para que tu dinero se siga actualizando y a lo mejor te puedes llevar un piquito y les voy a dar una ecuación muy sencilla. Tú vas a agarrar el rendimiento que te está dando, vamos pensando este 8%, le vas a restar la inflación, si está en el 5.5, en el 6, te puedes meter al INEGI y ver cómo está la inflación, y el diferencial es lo que te puedes gastar. En este ejemplo, si te estás ganando el 8 y la inflación está al 6, te puedes gastar el 2% anual. No más, o si no, tu dinero va a perder valor en el tiempo, ¿no? Y por último, están los inmuebles, que para mí es una de las mejores inversiones porque los inmuebles te dan liquidez, te dan flujo efectivo y están protegidos contra inflación de forma natural, ¿no? Entonces, yo en el tema de los inmuebles me voy hasta un 50% de lo que tengas de remanentes, que inviertas un 50% en inmuebles, un 30% en temas bursátiles y un 20% en negocios. Te da el 100%. ¿Y qué tienen los inmuebles? Te dan liquidez, te dan plusvalía,
te dan plusvalía, te dan rendimiento, pero no tienes liquidez. Esto es muy importante. Si tienes un capital, no inviertas todo en inmuebles, que me ha pasado con inversionistas, vendieron una casa, tuvieron un rancho, algo que les cayó de capital, invierten todo en inmuebles y a los 3 meses pasa algo. Oye, necesito vender. Espérame, pues no es tan fácil vender una casa. Bueno. Sí. ¿No? A veces tienen que rematar la propiedad porque sí hay una urgencia de dinero. Entonces, quédate con algo de liquidez, con un 30%, mételo en temas bursátiles para de ahí jalar, ¿no? Entonces, el inmueble tiene esta gran ventaja, ¿no? Que te va a dar buenos rendimientos, te va a dar plusvalía, pero no te va a dar liquidez. Entonces, cuando estés a punto de tomar una decisión de inversión, considera estos aspectos. Y en los siguientes programas ahora me voy a meter a profundidad a los tipos de inmuebles, porque dentro de la inversión inmobiliaria hay muchos tipos de inmuebles que dan diferentes rendimientos, que tienen diferentes riesgos, y quiero que conozcan a detalle estos tipos de inmuebles, estos tipos de inversiones y cuánto les pueden dar cada uno de ellos y cómo evaluar cuando vas a invertir en un inmueble cuál es la mejor opción para ti. Perfecto, pues esperaremos por lo pronto dónde te encontramos, Yamil, porque creo que a muchos los dejaste con ganas por lo menos de preguntar más. Con mucho gusto nos pueden encontrar en el 33 15 80 06 00 y con mucho gusto ahí los podemos atender de forma personal y hablar de todos estos temas para que tomen buenas decisiones de inversión. Perfecto, pues muchas gracias, gracias, Yamil. Tan grande como tu legado. Kiva, Inversión Inmobiliaria Integral. Presentó.